Cuando analizamos la gráfica de distancia contratiempo de algo para estudiar su movimiento, lo que hacemos es estudiar el movimiento a lo largo de los puntos de la gráfica. Entonces, por ejemplo, si vamos de un punto y nos movemos un intervalo de tiempo, esto sería un intervalo de tiempo, de un tiempo 1 a un tiempo 2, eso nos lleva a otro punto de la gráfica que queda justo aquí encima, que nos indica que hubo un desplazamiento en distancia desde esta hasta este otro punto. O sea, aquí tenemos un cambio en la posición, cambio de distancia en el tiempo, en el cambio de tiempo. Si lo que queremos es analizar cómo es la gráfica de velocidad contra tiempo, recordamos que la velocidad es el cambio de distancia entre el cambio de tiempo. Entonces es el cociente entre este cambio de distancia entre este cambio de tiempo. Vemos que cuando la gráfica de distancia contra tiempo tiene esta forma, una recta diagonal, en otra zona que hagamos el mismo análisis vamos a tener lo mismo. Si yo voy de este punto y tomo este intervalo de tiempo, un intervalo de tiempo igual, lo que voy a tener es de nuevo un desplazamiento. Y resulta que en esta forma de la gráfica, que es una recta diagonal, en todos los lugares donde hagamos este análisis, para estos intervalos de tiempo iguales vamos a tener cambios en la posición iguales, es decir, esto es lo que nos da una velocidad constante. Como estamos avanzando hacia lo positivo, entonces la gráfica es una constante positiva que se pinta por arriba del eje por ser positiva. Es el mismo valor durante todo el tiempo, el mismo valor de velocidad para todo el movimiento que representa esta forma de la gráfica. Si la gráfica tiene ahora esta forma, volvemos a hacer el mismo análisis. Vamos de un punto, nos movemos un intervalo de tiempo y eso nos vuelve a llevar a otro punto, justo aquí. Entonces tenemos ahora el mismo desplazamiento, cambio de posición, cambio de distancia, y lo seguimos teniendo en otras zonas de la misma manera. De aquí de un punto, tomamos cambio del tiempo, del mismo tamaño que el anterior, y eso nos lleva a tener cambio en la posición. Seguimos teniendo una velocidad constante, solo que en esta ocasión estamos retrocediendo, es decir, la velocidad en lugar de ser positiva va a ser negativa, y lo negativo lo pintamos por debajo del eje, ya que estamos asumiendo que en la altura del eje ponemos el 0. Entonces, velocidad constante positiva se pinta por arriba del eje, velocidad constante negativa se pinta por debajo del eje. El que tanto estemos poniendo de distancia desde la constante al eje, pues nos diría que la velocidad es mayor o es menor. Aquí no estamos poniéndole estrictamente números, entonces nada más estamos asociando que esta forma va a estar asociada con una forma de constante en la velocidad contra tiempo. Si la forma de la gráfica de distancia contra tiempo es una constante horizontal, eso nos quiere decir que todo el tiempo la posición es la misma. Para todos estos intervalos de tiempo no hay cambio en la distancia, entonces el cambio en la distancia es 0. Entonces aquí todo el tiempo está en la misma posición, entonces no se mueve. Los cambios en distancia son 0, entonces la velocidad es 0. Y el 0 se pinta justo sobre el eje. Es decir, cuando tengo una gráfica de distancia contra tiempo que es una constante, entonces la velocidad asociada va a ser 0. La gráfica, aunque yo no tenga los números, sé que la velocidad tiene que ser 0 si esta gráfica tiene una forma de constante. La cosa es ligeramente diferente cuando tenemos que la gráfica de distancia contra tiempo es una curva. Para el tipo de problemas que estamos analizando, que son movimientos con aceleración constante, las curvas que vamos a tener van a cumplir lo siguiente. Si yo tengo aquí el análisis de un punto y tomo un intervalo de tiempo, esto me va a llevar otra vez a un cambio en la posición. Me llevó de este punto a este otro punto. Si yo lo analizo en otra zona, vuelvo a tomar un cambio de tiempo del mismo tamaño que este,
y entonces esto me lleva a un cambio en la posición. Me llevó de este punto a este otro punto. Pero entonces lo que vemos es esto. Aquí me va a dar un cambio de posición más pequeño que acá. Es decir, aquí me da un valor de la velocidad que tiene un valor. Y aquí me da un valor de la velocidad que es más grande porque tenemos un cambio de posición de un tamaño mayor. Entonces, acá cerca del eje tendríamos un cierto valor para la velocidad que es positiva porque estamos avanzando. Y después tendríamos otro valor de la velocidad en un tiempo posterior, que sería un tiempo más lejano, que tendría ese valor, un valor mayor, ¿sí? Es decir, aquí vemos, primero va más lento y después va más rápido. Entonces, primero va más lento y después va más rápido. Ahora lo que les digo, cuando tenemos análisis de movimientos con aceleración constante, el tipo de curva que tenemos, lo que nos va a arrojar es que los cambios de velocidad para este tipo de curvas van a ser una recta diagonal de este estilo. Como tenemos que la velocidad es positiva porque vamos avanzando, entonces tenemos que para las curvas con esta forma, la recta diagonal va a ser de esta forma. En cambio, si tiene ahora esta forma, vemos otra vez el análisis de un punto, tomamos un intervalo de tiempo, eso nos lleva a un cambio en la posición. Me llevó entonces de este punto a este punto. Lo analizamos en otra zona. Aquí tenemos otra vez cambio de tiempo del mismo tamaño que este. Y eso me lleva otra vez a un cambio de posición. Me llevó de este punto a este punto. Y entonces lo que vemos es, aquí los cambios de distancia son más pequeños que los cambios de distancia acá. Entonces aquí va más lento, aquí va más rápido. Pero en ambos casos está retrocediendo, es decir, aquí la velocidad va a ser negativa. Entonces como es negativa la tenemos que pintar por debajo del eje. Por debajo del eje, entonces, ¿qué vamos a pintar? Aquí tenemos un valor de la velocidad que tiene cierto valor negativo. Y después un valor más grande negativo. Es decir, en este caso, la gráfica de velocidad contra tiempo asociada a esta curva va a ser una diagonal, pero negativa que crece conforme va avanzando el tiempo. Quedando de esta forma. Si por ejemplo lo tuviéramos así, volvemos a hacer el análisis de este punto. Tomamos intervalo de tiempo. Eso me lleva a tener un cambio en la posición. Me llevo de este punto a este punto. Lo analizo en otra zona. De aquí un intervalo de tiempo similar. Me llevó a tener un cambio de distancia mucho más pequeño. Entonces aquí puedo ver que aquí va más rápido, aquí va más lento. En ambos casos es una velocidad positiva porque está avanzando. Entonces tenemos primero un valor de la velocidad, y luego para un valor más pequeño de la velocidad. Entonces aquí el comportamiento va a ser una recta diagonal, pero inclinada hacia el otro lado. Quedando de esta manera. O en el caso que tenga esta forma la gráfica de distancia contra tiempo, volvemos a hacer el análisis de un punto. Tomamos un intervalo de tiempo. Eso me lleva a la gráfica con un cambio en la distancia. O sea, me llevó de este punto a este punto. Hacemos el análisis en otro punto. Tomamos otra vez el mismo intervalo de tiempo, mismo que acá. Y aquí tenemos un cambio en la distancia, mucho menor que acá. Entonces, en esta zona va más rápido, en esta zona va más lento. Pero en ambos casos está retrocediendo. Aquí la velocidad es negativa. Entonces, tenemos un valor de la velocidad negativo. Y después tenemos un valor igual de negativo, pero de un tamaño menor, o sea, más cercano al eje.
¿sí? La velocidad es muy negativa y luego es menos negativa, va disminuyendo la magnitud de la velocidad negativa. Entonces aquí vamos a tener una forma de la velocidad contratiempo que es una recta diagonal asociada con este tipo de curva, quedando de esta manera. Entonces lo que quiero decir es que yo puedo analizar de la forma que tenga la gráfica de distancia contratiempo, cómo debería ser la de velocidad contratiempo, aunque yo no tenga números específicos. Entonces yo, por ejemplo, puedo estudiar aquí en el intervalo desde 0 al tiempo 1, la forma de la gráfica de distancia contratiempo es una recta diagonal. Como está en esta forma, entonces está aumentando la distancia, entonces está avanzando, entonces resulta que la velocidad va a ser positiva en el intervalo de 0 al tiempo 1. Ya vi que para cuando tengo la forma de la gráfica como una recta diagonal, entonces la forma de la velocidad va a ser una constante y entonces es una constante positiva. Entonces en esta zona la gráfica de velocidad contra tiempo tiene que ser una constante positiva. Después del tiempo 1 al tiempo 2 veo que siempre está en la misma posición, es una constante, entonces la velocidad va a ser 0 porque siempre tiene la misma posición, entonces el 0 se pinta justo sobre el eje. Del tiempo 1 al tiempo 2 la velocidad va a ser 0. Del tiempo 2 al tiempo 3 tengo una forma de curva de este estilo y ya estuvimos analizando que si yo tomo aquí cambios de tiempo y los cambios de distancia, aquí va a ser un cambio mayor que si lo tomo por acá. Entonces en esta zona va más rápido, en esta zona va más lento. En ambos casos estamos retrocediendo, entonces la velocidad va a ser negativa. Entonces primero tengo un valor de la velocidad y después un valor más pequeño de la velocidad. Entonces en esta zona del tiempo 2 al tiempo 3 el comportamiento va a ser una recta diagonal. Ahora, si yo quiero hacer el análisis de la aceleración a partir de la gráfica de velocidad, pues puedo hacer lo mismo, porque finalmente lo que me interesa es la forma que tiene la gráfica. Se vuelve a cumplir lo mismo porque la aceleración son los cambios de velocidad en los cambios de tiempo. Entonces puedo hacer un análisis similar. Entonces, si la velocidad tiene la forma de la gráfica como una constante, entonces aquí los cambios de velocidad valen 0. Los cambios de velocidad valen 0, entonces la aceleración vale 0. Entonces, de 0 al tiempo 1, la aceleración vale 0. De tiempo 1 al tiempo 2, de nuevo tengo una constante, entonces tengo otra vez que la aceleración vale 0. Del tiempo 2 al tiempo 3, aquí tengo la forma de una diagonal, pero entonces aquí tengo otra vez cambios de tiempo iguales, me dan cambios en la velocidad iguales. Aquí voy a tener entonces el comportamiento para una recta diagonal va a ser una constante, pero como estamos yendo desde lo muy negativo hacia lo menos negativo, es como si le estuviéramos poniendo una constante pero positiva. Entonces tenemos aquí una constante que se pinta por arriba del eje. Entonces esto nada más es un ejemplo de cómo podemos analizar las gráficas de velocidad contra tiempo basándonos en la de distancia contra tiempo y la de aceleración contra tiempo basándonos en la de velocidad contra tiempo, aunque no tengamos los números específicos. Esto nos da un panorama general de cómo deben ser las gráficas, aunque no tengamos los datos numéricos específicos.